Otsukaresama des. Y bueno, en esta fresca mañana tokiota que augura un día pues un poco más caluroso, quiero iniciar pues con un saludo para nuestros amigos provenientes de aquel rinconcito cercano a la Tierra del Fuego, que es el hermoso país de Chile. No tengo la fortuna de conocerlo, pero bueno, he conocido varias personas de allá y pues también de repente nos mandan mensajes. Muchas gracias. Y pues bueno, un saludo, ya sea que estén en Chile o en Hokkaido, pues espero que estén bastante bien. Y hablando de amistades, conocidos, etcétera, etcétera, algo que me vino a la mente en estos días de la famosísima Semana Dorada fue justamente el recuerdo de un primer encuentro con pues un grupo de japoneses con los cuales, no todos, lamentablemente, pero sí por lo menos con una parte de ellos logramos establecer una amistad que ha perdurado pues a lo largo de ya uno que otro, podríamos decir, lustro, para no hacerlo más evidente de lo que podría llegar a ser aquella cuestión del tiempo. Y pues es recordando todo esto que también recuerdo ese, ¿cómo decirlo? El valor que tiene el, no diría yo aislarse, porque no es que llegues a aislarte de la comunidad, pero sí el también no encerrarte en la burbuja de los gaikokujin, es decir, de las personas de tu entorno. No porque sea algo malo, pero quiero justamente evaluar esto con la misma lógica con la que yo lo pensé en aquel entonces cuando recién vine, que obviamente pues era más joven y más ingenuo, por no decirlo de otra manera. Y bueno, vamos a empezar un poco con el recuerdo y a ver ahí unas cuestiones que por ahí pensaba en aquel entonces, y pues unas impresiones han cambiado, otras no. Ustedes me dirán qué opinan, si ha sido evolución, si pensaba yo muy inocentemente o al contrario. Y bueno, esto se da porque justamente la historia es, creo que alguna vez lo he platicado también por aquí, que a mi escuela llegó un estudiante de intercambio de la universidad a la que veníamos nosotros. Y bueno, después de ahí algunas pericias y con él prácticamente poco japonés, casi nulo que tenía en aquel entonces, pude medio darme a entender. Este chico, en aquel entonces, chico todavía, también creo que estudió algo de español antes de llegar a México. Entonces, pues bueno, logramos ahí comunicarnos. Soy sincero, no fue que nos hiciéramos al final así súper mega amigos. Es algo importante para que se tenga en cuenta. No todas las personas a las que conoces o con las que te encuentras en un primer momento pueden llegar a ser esos amigos de muchos años. Algunas personas pensarían que sí, no es que esté enemistado con esta persona, simplemente pues bueno, o sea, tenemos una situación bastante respetuosa, pero no lo llamaría yo así como tanto una amistad como sí la historia que voy a contar. Pero bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque bueno, durante este tiempo estuvimos en el mismo salón de clases en México, y bueno, ha sido la situación, ya he platicado toda esta historia, ¿no? De la solicitud del intercambio, etcétera. Y bueno, pasando esa primera impresión, justamente ese primer mes pasó aquello de la famosa tarjeta del banco, días previos, o más bien, sí, el día anterior a la Semana Dorada. También ya he platicado eso por algún lado, ha de andar el video. La cuestión es que este compañero japonés pues había decidido enviar por ahí algunos
souvenir para sus amigos japoneses, sus compañeros de la universidad, me los encargó. Y aparte, por eso les digo que estamos en buenos términos, porque justamente les hizo también pues el encargo normal, ¿no? Que podríamos traducir en el español moderno, pues ahí llévenlo a echarse un trago. Y es entonces que fue mi primera vez en un izakaya. Recuerdo que ese día había contactado con una de las personas, de hecho es con una de las personas con las que todavía tengo esa amistad de ya varios años, y me comentó que este compañero que estaba en México ya le había avisado que yo traía unas cosas que quería que les diera, y que pues bueno, querían aprovechar por ahí para que fuéramos a tomar algo, comer, etcétera, ¿no? Yo la verdad es que no sabía ni cómo era el sistema ni cuál era la dinámica, pero dice uno, ¿por qué no? Entonces, ¿qué sucedió? Que quedamos, me acuerdo que era un sábado y era justamente muy cercano a la Semana Dorada. De hecho, recuerdo que ese día también conocí a otra amiga que también ya tiene años de que nos conocemos, y recuerdo que ese día habíamos ido a Shibuya por alguna razón. Ahí había un festival, entonces ese festival estaba bueno, había sido por la mañana, ya luego por la tarde había quedado con estas personas. La cuestión es que cuando ya nos vemos, obviamente creo que llegué un poco, como 5 o 10 minutos por ahí retrasado por aquello de que se nos había hecho tarde. Lo chistoso fue que todavía esta primera amiga japonesa que había conocido me acompañó hasta la estación cerca de la universidad, que es donde quedamos de vernos con los amigos del que estaba en México. Y en un momento determinado llegó, bueno, se disculpó, hablaron en japonés, así como que bueno, ahí te lo entrego, ahí ven qué hacen, etcétera. Y bueno, para cómo yo andaba ahí, andaba todo el día con las cosas que me había dado la persona que fue a México, en fin. Y me acuerdo que fuimos a un izakaya pues bastante asequible, de hecho todavía le tengo cierto cariño a esa cadena. Y pues bueno, lo primero fue el famoso saludo de cómo estás, cómo te llamas, etcétera. Se da mucho esa parte en la que tratan medio de hablar inglés, algo así por el estilo. Y pues bueno, yo también hacía mis pininos tratando también de hablar en japonés, porque pues es así como más o menos empiezas a conocer a las personas. Empezamos ahí a medio platicar, pidieron algo de ¿cómo se llama? Pidieron sashimi, pidieron cosas así como para retarme a saber si realmente estaba o sea, si me podía yo adaptar. Está bien, el famoso pescado crudo. Total de que bueno, una de las cosas que había mandado el hombrecito en México había sido una botella de tequila. Entonces la abren, o sea, ahí mismo para probarla. Empieza a ver la cuestión de, no, es yo, que tú que tanto tomas, como no había vasos tequileros, entonces fue así más o menos a cálculo de cuánto más o menos tenía que ser. Dices, está bien, ¿no? Es esta cantidad. Pero yo les dije muy claramente, les digo, eso yo lo tomo porque estoy más o menos acostumbrado. Le digo, ustedes tomen menos porque es fuerte. Y bueno, ahí vino, obviamente, escuincles de universidad de cualquier país son exactamente lo mismo, pues empiezan a hacer ahí su reta, etcétera, etcétera. Ya lo que pasó después fue que, bueno, unos quedaron totalmente fuera de servicio, etcétera. Pero fue muy buen recuerdo, fue un primer encuentro. De hecho, a partir de ahí, pues bueno, empecé a frecuentar más a algunos de ellos. Y como les digo, incluso con ellos se hizo una amistad un poco más fuerte. Y a lo que voy es justamente que también durante el tiempo en el que estuve aquí, como digo, no es que no
apreciara la amistad y la compañía de mis compañeros eh, del intercambio, porque bueno, pues obviamente compartíamos tiempo en las clases, etcétera. Ahí, por ejemplo, la lengua franca evidentemente era el inglés, pero en aquel entonces, y bueno, hasta cierto punto aún hoy en día, considero que si mi objetivo en un principio fuera pues aprender o mejorar el idioma inglés, pues mejor ir directamente a uno de los países que lo hablan como lengua nativa y pues lo tienes el 100% del tiempo alrededor tuyo, ¿no? Yo personalmente sí estaba desde antes de todo esto interesado en la cultura y el idioma japonés. Entonces, ¿qué sucede? Pues que obviamente tienes que pues tratar de juntarte más con las personas. Gracias a estos amigos que de repente me invitaban, pues ya más veces al izakaya, de repente íbamos al karaoke, pasábamos pues ahí a veces desde el viernes en la noche hasta el sábado cantando, etcétera. Era interesante porque bueno, conocía o sea, por primera vez canciones o música que pues obviamente estaba de moda para la gente de mi generación en aquel momento. Entonces pues era una buena manera de hacer contacto con la cultura. Además pues bueno, como la gran mayoría de ellos eran de una escuela de ingeniería, pues eran muchos hombres, entonces pues teníamos la ventaja de que pues bueno, adquiría un conocimiento del idioma pues de gente de mi mismo género, de mi misma edad, pues lo cual hacía que se pudieran adquirir expresiones naturales pues más fácilmente, ¿no? O sea, y ellos mismos también de repente me decían, no, hay que aprender a decir esto, si te dicen esto, contesta tal cosa, hasta pequeñas por ahí muletillas que aún hoy en día de repente se me salen y incluso en el trabajo me dicen, ay, dice, eso sonó muy japonés. Y fue precisamente por esta oportunidad de haber conocido a personas, pues, como digo, de mi entorno escolar, de mi edad, todo para qué, para que se pudiera adquirir un idioma pues bastante más fluido, por lo menos en la parte del idioma cotidiano. Creo que es una buena experiencia, por eso insisto en que cuando uno empieza a aprender el idioma y uno tiene la oportunidad de venir aquí, más como lo hemos platicado en otras charlas, en una edad escolar, es una excelente oportunidad de convivir con gente que te va a ayudar, y ni siquiera sin proponérselo saberlo o con esa obligación, intención, simplemente se va a dar. Puedes conservar amistades durante mucho tiempo que además se convierten muchas veces en esos, pues por así decirlo, personas a las que les puedes consultar parámetros desde lo cultural hasta cuestiones más serias. Por ejemplo, cuando me hicieron las diferentes ofertas, platiqué con uno de ellos así como para que me ayudara a ver, porque bueno, yo decía, me está diciendo trabajo, me está diciendo esto, pero realmente está bien, está mal, ¿tú cómo lo ves? Y pues es justamente gente que te ayuda, que te orienta, y sobre todo si es desde el cariño que le tienes a un amigo, pues vas a tratar de dar el mejor consejo, que es bueno, lo que trato de transmitir con estas pláticas. Pero bueno, ya saben, si tienen alguna duda, comentario al respecto, gokigaru ni koe o kakete kudasai. Mata yoroshiku onegai shimasu.